la Ciudad de México. Y fue un punto que pudimos resolver con los compañeros de pueblos y barrios originarios, porque pues nosotros estamos trabajando con comunidades indígenas. Era en el sentido de que cuando se hablaba de territorio, en el caso de comunidades indígenas, decían, no, pues es que se van a apropiar de Tláhuac, ¿no?, de Xochimilco, cosas de estas, ¿no?, que no era así. Entonces, lo que nos decían los compañeros, compañeras de pueblos y barrios, que en ese caso sí aplica hablar de territorios. Y les decíamos que estaban en toda la razón. Entonces nos preguntaban cómo hacer para diferenciar la cuestión de uno y de otro. Entonces lo que les planteamos ahí, en este tipo de reuniones que tuvimos, es que el derecho al territorio le corresponde única y específicamente a los pueblos y barrios originarios. Y en el caso de las comunidades indígenas residentes, les corresponde su espacio territorial, que puede ser el predio, ¿no?, que se esté ocupando, puede ser el conjunto habitacional, puede ser un lugar de encuentro o donde se reúnen, ¿sí? Pero no estamos hablando de una cuestión de un territorio, sino estamos hablando de un espacio territorial. Y así es como pensamos que debe quedar acotado, para que se entienda qué es lo que se debe de garantizar para las comunidades indígenas residentes. No se está planteando con ninguna comunidad tener una cuestión de territorio, sino tener un espacio donde ellos puedan convivir o vivir, ¿no? Y la otra cuestión que sí compete para ustedes es el artículo 122, que estas letras son apartados que vienen en nuestra Constitución, y le anexamos un apartado E que dice: en la Ciudad de México, los sujetos de derecho público de los pueblos indígenas son los pueblos y barrios originarios, históricamente asentados en sus territorios, y las comunidades indígenas residentes. Entonces, con esta redacción tan pequeñita, estamos buscando que se garantice los derechos de los pueblos y barrios originarios en el ámbito federal. ¿Sí? Pensamos que es una cuestión completamente revolucionaria e importante. Entonces, bueno, ahorita me quedaría con esta propuesta. No sé si quieras comentar algo, Tomás, o pasamos el micrófono acá con los compañeros y compañeras, para que nos hagan sus observaciones, preguntas, dudas o cuestionamientos también se valen. Pues sí, esta situación que habíamos comentado antes, la compañera Adriana, por ejemplo, decía de la consulta, que yo había dicho algunas cosas de la consulta, sí tenía unos alcances. La cuestión de que los pueblos han tomado como este símil de autonomía y soberanía, cuando vemos que ni la Ciudad de México tiene el alcance de soberanía, ¿no? Creo que es muy importante que vayamos como analizando el alcance de cada término, hacer un estudio muy preciso y aprovechar que los compañeros especialistas están en los cargos públicos, que están en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en el caso de José Luis, en el caso de David, los dos son especialistas en el tema, aprovecharlos porque son compañeros que están muy interesados en apoyarnos. Y creo que no debemos desaprovechar esta oportunidad, porque sí es un momento histórico en que a los pueblos y comunidades indígenas en el país, pero a los pueblos y barrios originarios en la ciudad, pues están tomando muy en cuenta. Vamos a aprovecharnos de verdad. Y bueno, si gusta alguien tomar la palabra, con todo gusto. Gracias, mi nombre es Adriana Vallejo y vengo del pueblo originario de Santa Bárbara. Comentando lo que decía Tomás, y para los que no saben, se refiere a lo que yo comenté el día que vino la diputada Guadalupe Chávez respecto a lo que se había comentado en una sesión del Consejo, donde Tomás había dicho que el gobierno todavía tenía posibilidades, aunque la consulta no fuera favorable al gobierno, de imponer una acción. Entonces, pues a mí me quedaban muchas dudas de eso. Entonces, si tenemos voz y voto, no tenemos voz y voto. Lo comento porque, bueno, Santa Bárbara en el 2011 vivió un conflicto, una lucha social para defender nuestro territorio por la imposición de la ley en la Ciudad de México y por la que pretendían construir el Foro Estadio. A raíz de ahí es cuando realmente Santa Bárbara se da cuenta que es un pueblo originario y los derechos que tenemos y lo que teníamos que defender, porque realmente no lo conocíamos. Desgraciadamente en aquel entonces no tuvimos la oportunidad de tener este tipo de información, porque hubiera sido una cosa totalmente diferente. Hoy sabemos por compañeros de los Culhuacanes que inclusive ellos, apegados al artículo 2 constitucional, han conseguido amparos y pararon obras en sus territorios
con el puro artículo 2 constitucional antes de que existiera la Constitución de la Ciudad de México. Nosotros en aquel entonces la verdad es que nos infiltraron tanta gente que nosotros no conocíamos que nos fueron desarticulando. No pudimos parar la arena, pudimos pararlo del foro, pero creo que eso a nosotros como Santa Bárbara sí nos dio una identidad de lucha. Y bueno, así somos reconocidos, no solamente aquí, sino en otras alcaldías. Nos conocen por lo que logramos hacer y logramos echar atrás la acción del gobierno, amparados tanto en la ley como en la lucha social que dimos. Me da mucha tristeza ver que seamos cada vez menos en estas reuniones. Cuando la vez que estuvo la diputada de Chávez aquí, decía una compañera, no conocemos bien los términos de qué es un sujeto de derecho, no conocemos, pero también cuando hay estas oportunidades no asistimos. Entonces yo sí fui al claustro de Sor Juana, a medida que me es posible trato de ir, porque es importante que pasemos esta información. Nosotros lo que hacemos en Santa Bárbara es que a lo mejor no venimos muchos, pero los que venimos vamos pasando la información, porque sí hay mucha gente interesada. La verdad es que la más interesada es la gente más mayor, y tratamos de que ellos como cabeza de familia a su vez pasen la información a sus hijos y a sus nietos. Una de las cosas más importantes para poder ejercer nuestro derecho es que nos reconozcamos como pueblos indígenas o como pueblos originarios, que finalmente es lo mismo, porque la palabra originario viene de indígena y originario, es prácticamente lo mismo. Desgraciadamente volvemos a lo mismo, cada vez es menos gente. Por ejemplo, la vez pasada, yo no sé si sea, perdón que lo que diga, y la verdad es mi impresión personal. Cuando viene un ente del gobierno local, ya vengan las diputadas, ya venga Larisa, pues entonces aquí se presente gente que le importa el foro, ¿no? Y salir en la foto. Hoy no va ninguno de los concejales. Por ejemplo, tenemos una comisión de pueblos originarios y aquí no está el concejal. La vez pasada cuando vino Larisa, también era domingo, tampoco estaba. Entonces yo no sé hasta dónde es su compromiso de ellos. No sé si ustedes tengan la oportunidad de ver, la página de la alcaldía transmite todas las sesiones del consejo. Desgraciadamente nuestro consejo no está de nuestro lado, porque yo jamás he visto que le debatan algo al alcalde, nunca. No me les falta decir, sí señor, es lo único que les falta. Entonces, qué lamentable que solamente cuando venga gente de gobierno central, que es un círculo político más cercano, hagan presencia. Porque creo que esto es muy importante y ellos también tendrían que saber esta información. Te agradezco, Tomás, que estés, que nos mandes la convocatoria en el grupo. Es importantísimo que nos estemos informando. Yo no sabía que tenía una oficina aquí, el instituto en la ciudad, donde nos podíamos acercar. Hoy no hubo a más compañeros de San Martín de Chinagua, pero quienes han estado con nosotros en esa lucha de la unidad del INVI que les quieren construir. Solamente para aclarar, el viernes pasado, no ayer, no, el jueves pasado, no es pasado, fue el alcalde a nuestro pueblo. Dentro de las cosas que se le comentó que quieren construir una unidad del INVI en nuestro pueblo, y a mí me asombró mucho la respuesta que él nos dio. Él dijo, es que si el INVI construye, ahí no podemos hacer nada, porque la ley del INVI dice que ellos pueden construir donde quieran. A ver, perdón, el INVI es un instituto, hay una constitución, el INVI es una ley secundaria. La Constitución de la Ciudad de México está por encima del INVI y la Constitución Federal está por encima del INVI. Que el alcalde nos trate de esa manera, que nos diga esas cosas, a mí la verdad me espanta. Porque una de dos, o no está asesorado, o de plano nos quieren dar a tole con el dedo, o se está burlando de nuestra inteligencia. Entonces es bien importante que empecemos a conocer nuestros derechos y la diferencia que hay entre las leyes. Porque a mí ya no me venden esa de que el INVI construye donde quiera, no es cierto. Desde antes, en las zonas patrimoniales, tenían ciertas restricciones, como no construir más de 3 pisos, como respetar las fachadas y varias cosas más. Entonces, esta no es la primera vez. Ahorita lo que decía el licenciado se me hace muy importante. Él decía, la alcaldía ya tiene obligación, y sí es cierto, porque así está la ley orgánica, porque también ya la ley. En la ley orgánica dice que la alcaldía nos tiene que dar el aval, respetarnos como pueblos originarios. Con el conflicto de San Martín que viene desde octubre del año pasado, lo único que nos han dado son vueltas y tomadas de pelo. Desde el director general de Participación Ciudadana,
que solamente se han limitado a decir es que no podemos hacer más, nos hace reuniones, nos planta, nos lleva, nos trae, o sea, pero nunca nos dio una solución. Nunca vimos una postura de la alcaldía de querer garantizar nuestros derechos cuando en la ley orgánica de la alcaldía viene manifestado. Entonces es bien importante que nosotros nos unamos. Ellos ya tienen, o sea, ahorita ya, acuérdense que ya vienen a los consejos de los pueblos, y esto de la consulta que ellos dicen es bien importante también que lo conozcamos bien, porque si no va a pasar lo que pasó con los comités vecinales. Díganme, ¿en qué pueblo de ustedes un comité vecinal es realmente de un partido y no hubo un político atrás de ellos? Porque eran, de hecho, o sea, eran cínicos, ¿no? ¿Cuántos comités ganó Cuellar? ¿Cuántos comités ganó Padilla? ¿Cuántos comités ganó Vargas? ¿No? O sea, todos traían su sello. Entonces, que eso no nos pase en nuestros pueblos, porque si no nos van a seguir dando en la torre. La verdad, o sea, es momento de que hagamos que participen más vecinos. Mi compañera Lili, ella se toma la molestia, cosa que agradezco muchísimo, de cada que vamos a una reunión grabar todo. Y lo está subiendo a YouTube. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no puede venir, pero a través del video se puede dar cuenta de lo que nos expusieron los profesionales y los expertos en estos temas, como la participación que tuvimos nosotros, y es una retroalimentación. Entonces, pues de antemano, gracias. Ahorita si nos pueden dejar sus datos, dónde están ustedes para cualquier cosa que podamos consultarles, se lo agradecería mucho, porque si definitivamente Azcapotzalco está pues muy abandonada el tema de pueblos originarios, tal pareciera que no nos quieren reconocer. Y otra cosa que les quiero decir, ya está, no sé si ya le dieron la ley que hizo la licenciada Chávez. ¿Alguien ya la leyó? Nos la mandaste nos la mandó en el chat de pueblos, yo ya la imprimí, ya la empecé a revisar, y lo primero que me brinca es la cantidad de pueblos que están reconocidos en Azcapotzalco. Entonces, hay que checarla, no hay que quedarnos con eso, hay que checarla. Gracias. Sí, buenas tardes. Efectivamente tenemos que estar enterados, compañerita, le agradezco la intervención y qué bueno que nos abra los ojos. Me llamó mucho la atención el documento que extendió la diputada Chávez, porque ahí nada más habla que en Azcapotzalco somos 27 pueblos. ¿Y dónde están los barrios? No los menciona. Entonces yo sí quisiera, por favor, apoyarme con el CEDUBI, para que nos empiece a manejar las nomenclaturas, y ojalá que a través de su conducto pueda intervenir el INE para que nuestras credenciales de elector, por favor, lo mencionen, que somos pueblos, que somos barrios, porque la verdad es que no estandarizan, no tienen un criterio claro, y entonces desde ahí, cuando los ciudadanos protestamos y decimos es que yo soy pueblo, es que aquí no aparece. Entonces, pues eso es lo que yo quisiera que se llevara de tarea, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Yo soy de comunidad indígena, pero vivo en el pueblo de San Miguel La Mantla. En este caso, a mí sí también, por parte del pueblo de San Miguel La Mantla, es importante que los pueblos originarios tengan el reconocimiento de sus territorios históricos, porque el IFE o el IEDF de repente llegan y hacen las divisiones de los pueblos sin consultar a los vecinos. Entonces es importante que se reconozca. ¿Para qué? Para que los pueblos puedan seguir trabajando y organizándose, porque de repente pasa que un vecino sabe que es de tal pueblo, pero resulta que ya el IFE o ya el IEDF ya lo tiene ubicado en otra colonia o en otro pueblo o barrio. Entonces es importante que eso también se reconozca para que los pueblos igual, si queremos reconocer territorios, empecemos primero por la parte el reconocimiento histórico de los territorios de los pueblos. Y la otra, también es importante que el Consejo de los Pueblos, ahorita que se viene ya la propuesta, es importante también a lo mejor hacer una cuestión mucho más amplia, porque para que la gente lo conozca y sepa bien a quién elige como parte de su consejo, porque a veces
sabemos que hay un consejo de pueblos y barrios en los pueblos, pero esa gente nunca los ubicamos, nunca nos vemos en este tipo de foros. ¿Por qué? Porque a veces únicamente es el protagonismo o con fines políticos se quieren autonombrar. Yo recuerdo que en San Miguel La Mantla hace 3 o 4 años se llevó a cabo una propuesta para elegir al consejo del pueblo y se peleaban por ver quién quedaba. Total, que para que no hubiera problema, quedaron todos los 9 integrantes, pero de los 9 no sale uno. Entonces eso es importante que también la gente conozca para que sepa que el ser parte de un consejo es porque se tiene que trabajar. Es una responsabilidad muy importante. Hasta ahí. Buenas tardes, mi nombre es Julio García, soy originario del pueblo de San Pedro de Jalpa. Mi petición es que en el párrafo donde hace mención de comunidades indígenas, afrodescendientes, se incluya también que para la Ciudad de México, pueblos y barrios originarios, porque si en la OIT hablan de los pueblos tribales y tenemos una constitución avanzada, pues sería bueno que, como lo marca el artículo 57, que los sujetos de derechos son los pueblos tribales, también en las convocatorias así nos llaman. Porque la última en esa convocatoria, como en la anterior, nada más hablan de comunidades indígenas, pueblos indígenas o afrodescendientes. Y la otra es, quisiera saber, en el pasado foro se armó un grupo que le íbamos a dar seguimiento al tema, no sé qué pasó. Gracias. Bueno, miren la importancia de todo esto. Es que ustedes tengan herramientas para exigir sus derechos. Y esto siempre lo repetimos y lo vamos a seguir repitiendo. Derecho que no es conocido es un derecho que no es ejercido. Por eso es la importancia de conocer esos derechos. Entonces, miren, aunque ahorita yo les hacía la pregunta de lo que estaba aquí en la hoja, pues hay una necesidad de información y vamos a contestar estas inquietudes de que hay que ponerse a leer, la verdad. O sea, si queremos nosotros ejercer estos derechos, mínimo tenemos que leer los 3 artículos que tienen que ver directamente con pueblos y varias comunidades indígenas, pero también, si quieren más adelante, programamos un taller específicamente para que les demos todos los demás artículos que tienen que ver con pueblos y varios originarios comunidades indígenas. Y aquí la pregunta, ¿solamente esos artículos de la Constitución les aplica a ustedes? No, todos. Les aplicaría a todos los que están en la Constitución. Pero si no conocemos los propios, imagínense, ¿no? Entonces, el otro taller sería para explicarles cómo está estructurada la Constitución y de ahí cómo derivan las leyes secundarias, lo que decía la compañera. Después de la Constitución Política de la Ciudad de México, para mí la más importante era la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, porque es el marco jurídico de todas las secretarías. Sin embargo, no tuvimos la posibilidad de incidir y la verdad hubo deficiencias en esa ley orgánica. ¿Ley orgánica de qué, perdón? Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que es el marco jurídico de todas las secretarías del Gobierno de la Ciudad de México. Por eso es importante, y de la jefatura. Ahí establecen las atribuciones y las obligaciones que tiene la jefa de gobierno en este caso. Es muy importante, pero eso hacemos un foro específicamente para esta cuestión. Esta parte de lo que comentan, ¿no? De que los conjuntos habitacionales, los nuevos proyectos de vivienda, hay que identificar, como bien lo decía, que aquí ya, pues, con esos talleres vamos a salir abogados, en el caso, como dicen, comunitarios, porque es cierto, está la Constitución local, ¿no? Y federal, y unas reglas de operación que es lo que maneja el INVI no puede estar por encima. Exacto. Pero si no conocemos qué dicen esas reglas de operación y cuál es su fundamento jurídico, pues cómo podemos nosotros ver esta cuestión. Entonces aquí miren, la cuestión no es de que se tengan que volver abogados, que tengan que salir de aquí y comprar su constitución, todas las demás leyes,
sino que las instituciones tenemos esa obligación de informar. De lo que nos comentaban, de que querían que les diéramos nuestros datos, ese es precisamente el por qué estamos aquí. Yo les preguntaría a ustedes si anteriormente